A ver, ¿qué es lo que de verdad diferencia a un buen corredor de montaña de uno de élite? Ojo, no son solo los kilómetros, para nada. La clave es la estrategia. Hoy no vamos a hablar de entrenar más y más duro, no. Vamos a hablar de entrenar con cabeza, de forma más inteligente, de cómo podemos convertirnos en verdaderos arquitectos de nuestro propio rendimiento. Y esta frase de verdad lo resume todo. O sea, tener un buen motor, estar en forma, eso con kilómetros casi cualquiera puede conseguirlo. Pero la maestría, el siguiente nivel, está en la preparación. Es saber con una precisión casi de cirujano cómo, cuándo y por qué usar toda esa potencia que tenemos cuando estamos ahí fuera, en la montaña. Así que para construir ese rendimiento de élite vamos a seguir este plano, esta hoja de ruta. Primero nos meteremos en la sala de máquinas a entender nuestro motor. Después echaremos un vistazo a nuestro arsenal de entrenamientos. Luego aprenderemos a hablar el idioma de la montaña y para terminar construiremos ese blindaje que nos va a proteger y a la vez nos va a impulsar. ¡Vamos a ello! Bueno, pues empezamos por el principio, por los cimientos. El motor. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en la fisiología. Porque antes de poder mejorar algo, hay que entenderlo a la perfección, ¿no? Y esto va mucho más allá de las sensaciones de ir suave o a tope. No, aquí hablamos de precisión. A ver, que quede claro. Para un atleta que busca competir en serio, entrenar por zonas no es una opción, es directamente una obligación. Piénsenlo así. Cada zona es una orden directa, un mensaje claro que le mandamos al cuerpo. Es como decirle, oye cuerpo, hoy toca que te conviertas en una máquina de quemar grasa. O, venga, ahora necesito que aprendas a gestionar el lactato como si no hubiera un mañana. Y aquí tenemos el traductor universal, por así decirlo. Esto es lo que conecta lo que sentimos, esa percepción de esfuerzo que todos conocemos, con los datos duros, con la realidad, la frecuencia cardíaca, los niveles de lactato. Fijaos bien en la curva naranja, la del lactato. ¿Veis cómo sube? Pero lo clave son esos dos puntos donde la curva se dispara, el LT1 y el LT2. Esas son las fronteras, los puntos clave que van a definir todo nuestro mapa de entrenamiento. Vamos a verlos. Vale, pues estas son esas tres fronteras que acabamos de ver en el gráfico. El umbral aeróbico, el famoso VT1, es como el primer aviso. Es ese punto donde dejas de poder charlar tranquilamente y el cuerpo dice, vale, esto va en serio. Luego está el umbral anaeróbico, el VT2. Esa es la línea roja. Ahí es donde el sufrimiento empieza a ser real y sabes que no puedes mantenerlo para siempre. Y por último el VO2 max, que es simple y llanamente nuestro techo de rendimiento, la capacidad máxima del motor. Conocer estos tres puntos es, de verdad, conocerse como atleta. Perfecto, ya tenemos el mapa del motor bien claro. Ahora vamos a la acción. Porque un entrenamiento avanzado no consiste en salir a correr por correr, a acumular kilómetros sin ton ni son. No. Se trata de elegir estratégicamente la herramienta adecuada para cada objetivo. Cada sesión que hacemos es un arma en nuestro arsenal y tiene un propósito muy específico. Y aquí lo tenemos, nuestro arsenal al completo. Fijaos en la lógica de esta tabla. Es muy sencilla. A la izquierda, el tipo de entrenamiento, a la derecha, ¿para qué sirve? Por ejemplo, una carrera continua suavecita, en zona 2, eso construye nuestra base aeróbica, nos da la capacidad de estar horas ahí fuera. Pero si nos vamos al otro extremo, a los intervalos en zona 4, el objetivo es completamente diferente. Ahí lo que buscamos es enseñar al cuerpo a sufrir, a tolerar el lactato para poder apretar en esa subida final. Como veis, cada sesión es un arma diferente para una batalla diferente. Pero claro, de nada sirve tener un motor potentísimo y el mejor arsenal de entrenamientos si luego no sabemos movernos por el terreno. Correr por la montaña es al final una conversación constante con lo que pisamos. La clave es dejar de pelearse con la montaña y empezar a fluir con ella. Y para eso, pues hay que aprender su idioma. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. El eterno dilema de todo corredor de montaña cuando se enfrenta a una rampa de las que quitan el hipo, andar o correr. Y la respuesta, os lo adelanto, no es correr siempre es mejor. No. La respuesta, una vez más, es estratégica. Aquí está el quid de la cuestión. Vamos a romper un mito. Caminar no es de débiles, para nada. Es una decisión táctica muy inteligente para ahorrar energía cuando el coste de correr es simplemente demasiado alto. Pero ojo, caminar bien en montaña es un arte. Hay que llevar una cadencia alta, usar los bastones, todo el cuerpo. Correr, por otro lado, es una prueba de fuego que exige una adaptación bestial y una técnica muy pulida, pasitos cortos y rápidos, nunca zancadas largas que nos fundan. Y después de subir, toca bajar. Y aquí es donde muchos se confunden. Creemos que las bajadas son para recuperar, pero nada más lejos de la realidad. Muscularmente son un auténtico martirio. Es el terreno del trabajo excéntrico, o sea, cuando los músculos se contraen mientras se estiran para frenarnos. Es una batalla brutal, donde los cuádriceps se llevan todos los palos.
Y para dominar las bajadas no solo hace falta técnica o valor, hace falta el blindaje del que vamos a hablar ya mismo, la fuerza. Y justo esa necesidad de proteger la musculatura en las bajadas nos lleva al último pilar. Y quiero que esto quede muy claro. El trabajo de fuerza no es un extra, no es un complemento, es el blindaje. Es lo que nos protege de las lesiones, lo que nos da la potencia para subir y sobre todo lo que nos da el control para bajar. Es sencillamente innegociable. Eso sí, la fuerza no se entrena a lo loco. Tiene que seguir una progresión, una lógica. Se estructura, por ejemplo, en un macrociclo de 3 meses. Empezamos con un mes de adaptación anatómica, poniendo los cimientos. Después pasamos a un mes de fuerza máxima, para aumentar los caballos del motor, por así decirlo. Y terminamos con el mes más importante de todos, el de conversión. Aquí es donde enseñamos a esa fuerza bruta a ser útil en carrera, a funcionar cuando ya hay fatiga. Y esta progresión se ve perfectamente aquí. A la izquierda tenemos la fase de adaptación, la fuerza básica. El objetivo es sencillo, completar las repeticiones, acostumbrar al cuerpo. Pero ahora fijaos a la derecha en la fase de fuerza máxima. La cosa cambia. Los ejercicios se complican, metemos más carga, introducimos pliometría, saltos. El foco ya no es aguantar, es poder con más, es buscar nuestro máximo. Y llegamos a la fase final, la de conversión, que es donde todo cobra sentido. Aquí nos olvidamos de las series y los descansos largos. Entramos en circuitos de fuerza-resistencia que, y esto es clave, terminan corriendo. El objetivo, enseñar al cuerpo a aplicar esa fuerza cuando el corazón va a 1000 y las piernas ya no responden. Es lo más parecido a una simulación real de las condiciones que nos encontramos en una carrera. Al final el mensaje es este. El rendimiento de élite no es el resultado de una única cosa. No es solo correr mucho. Es una integración inteligente, una sinfonía perfecta entre un motor que conocemos al milímetro, un arsenal de entrenamientos que usamos con estrategia y un blindaje de fuerza que nos hace mucho más resistentes. En definitiva, todo lo que hemos visto hoy es el plano. Las herramientas, los principios, ya están sobre la mesa. La pregunta final, la más importante, es ¿cómo va a usar cada una de estas piezas para construir su propio rendimiento, su mejor versión,